esta actividad de análisis de gluten, actualización de técnicas para un nuevo mercado. Muchas gracias por conectarse con nosotros. ¿Sí? Vamos a partir entonces con la primera ponencia, que es de la doctora Amaya Oyarzún, de InnoAnálisis, que nos va a hablar sobre mercado y tendencias en el consumo del mercado de gluten. Amaya es licenciada en bioquímica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Chile. No vamos a decir los años porque si no vamos a empezar a sacar la fecha y eso no hablaría bien de nosotros. Es doctora en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile, también, eso sí lo puedo decir, ya es del 2011, para que ustedes vayan viendo la experiencia. Docente de la asignatura de bioquímica y bromatología y bioquímica de los alimentos de la Universidad Autónoma. Docente de los diplomas de nutrición del niño, gestión de gluten y alérgenos para el desarrollo de alimentos y actualización en enfermedad celíaca, intolerancia y alergias alimentarias, perteneciente al Instituto de Nutrición y Alimentos INTA de la Universidad de Chile. Es jefa del Laboratorio de Análisis de Gluten del INTA de la Universidad de Chile, miembro colaborador de la Corporación de Apoyo al Celíaco Coacel y socia fundadora y directora técnica de InnoAnálisis. Así que dejo con ustedes ahora a Amaya. Muchas gracias por participar en esta actividad y por compartir tus conocimientos, Amaya. Muchas gracias a ti por tu presentación. Voy a iniciar ahora compartiendo mi pantalla para Perfecto. que comencemos. Sí. Ya, hice otra cosa, no sé qué hice, pero lo hice. Bueno, estas cosas son las cosas que suceden en pandemia. Sí. Programas en vivo. Ya, voy a poner un timer por si acaso para no pasarme, porque suelo emocionarme mucho cuando presento, así que muchas gracias por tu presentación, Marcelo. Hoy voy a hablar de mercado y tendencias del consumo de gluten. Entonces, ante esa pregunta, siempre el primer cuestionamiento que nos hacemos es si realmente vale la pena o no poder integrarse, digamos, a este nuevo mercado que es de la alimentación sin gluten. Y con respecto a eso, un momento, ahí sí. Son las preguntas de qué necesita el mercado. ¿Realmente necesita alimentos libres de gluten o no? Este es un paper que salió publicado ahora el 2020 en la revista Nutrition, y lo que hizo fue ver los distintos tópicos, ¿cierto?, con respecto a las dietas que buscaba la gente en Google. Y estos tópicos los compararon versus la dieta mediterránea. Entonces, los tres tópicos dietarios más buscados entre los años 2004 y 2019 fueron el veganismo, que fue 19.54 veces más alto que la dieta mediterránea, el vegetarianismo, me cuesta pronunciarlo, que fue 15.09 veces más alto que la dieta mediterránea, y la dieta libre de gluten, que fue un 11.11 veces más alto que la dieta mediterránea. Es decir, los alimentos o la dieta libre de gluten ya está entre los tres más buscados entre los años 2004 y 2019. Otro parámetro que determinaron en este paper fue el volumen relativo de búsqueda, que también se compara versus algo, ¿cierto? Y mientras es positivo y mientras más positivo, quiere decir que hay un mayor porcentaje de esa búsqueda, en este caso lo vieron de forma anual. Así fue que el concepto FODMAP de estos carbohidratos fermentables fue de un 6.12 y la dieta libre de gluten de 5.95. Crudo y vegano, ese concepto, 5.72. Mientras que bajó en su volumen de búsqueda los alimentos sin calorías, la dieta macrobiótica y la dieta de la sopa de repollo, que fue muy popular en los años 80. Parece que la seguían buscando, pero cada vez baja menos. O sea, baja más. Por lo tanto, estamos viendo que en estos dos parámetros, la dieta libre de gluten sí es tendencia. Por lo tanto, es un mercado atractivo. Con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, ¿sí?, una de cada 14 personas o tiene una enfermedad celíaca o intolerancia al gluten o alergia al trigo, ¿ya? Además, hay muchas personas que optan por la dieta sin gluten por la percepción de que es una opción más saludable. Luego veremos si eso es cierto o no. Y a nivel mundial, las ventas de productos gluten free alcanzaron los 4.630 millones de dólares en el 2017 y se espera que alcance el 2023 6.470 millones de dólares. Es decir, es bastante alto.
es la cuarta dieta ya más hecha, digamos, en Norteamérica. La primera es tomar conciencia respecto al azúcar, la segunda es bajar el sodio, la tercera es bajar las grasas, la cuarta es bajar los carbohidratos, perdón, la quinta es la alimentación libre de gluten, que es un 8% de toda la población de Estados Unidos, lo cual es un mercado muy grande. Y de acuerdo a la encuesta nacional de examen de salud y nutrición en Estados Unidos, ¿cierto? El porcentaje de las personas que intentan comer sin gluten ha ido aumentando. Los que tienen enfermedad celíaca se ven en color beige, que ha ido aumentando en los años, y los sin enfermedad celíaca ha aumentado también muchísimo. Eso quiere decir que esta es una dieta que no está restringida solo a una patología. Para los celíacos es la única opción, pero hay otras personas que siguen esta dieta. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cierto? Estos siguen siendo datos de Estados Unidos. De acuerdo a los consumidores, ¿cierto? Un 42% lo consumen porque reduce la inflamación, un 37% porque cree que estos productos son más saludables, un 35% porque dice que tienen menos productos artificiales, ingredientes artificiales, un 31% porque dice que son más naturales, un 24% porque ellos creen en la percepción de que pierden peso, y el 24% porque prefieren no comer granos. También hicieron un estudio con respecto a las razones por las que consumían estos productos libres de gluten entre los millennials y los no millennials. Y los millennials, por ejemplo, consumían muchísimo más estos productos por la razón de que les daba más energía, o que les mejoraba entonces su figura atlética, digamos, ¿ya? Su respuesta, ¿ya? O porque mejoraba a la piel. Entonces, las razones por las que escogen productos sin gluten son variadas y dependen mucho además de la persona y la edad a la cual estamos abordando. ¿Qué pasa en Chile? Este fue un trabajo que hicimos en el INTA y que se publicó ahora en 2020 en la revista Nutrients. Y para esto lo que hizo Dan Alarcón, que vino de México, fue tomar una encuesta y reclutó, o finalmente encuestó, a 1.203 participantes afuera de algunos malls. ¿Qué les preguntó? La primera pregunta fue, ¿usted tiene algún síntoma al consumir gluten? Y esos fueron 102 personas, que equivale a un 8,5% de la población encuestada. Y los que no tenían ningún problema con gluten fue un 91,5%. ¿Ok? Y de estas personas que decían que tenían problemas con el gluten, lo más frecuente fue el autodiagnóstico. Como ven, los que eran realmente catalogados como celíacos fueron solo 4, los que eran catalogados como alérgicos al trigo solo 4, etc. Y de todos estos 102, los que seguían la dieta sin gluten fueron solo 76. Es decir, había bastantes que decían que tenían problemas con consumir gluten, pero no hacían una dieta libre de gluten, lo cual es bastante preocupante. Por otro lado, desde los que no tenían intolerancias al gluten, 247 sí tenían otras intolerancias, por ejemplo, a la lactosa, otras cosas, lo que nos suma un 29% de personas que tienen intolerancias alimentarias. Es decir, ahí también hay un mercado de intolerancias, las cuales no solo incluyen gluten, sino que incluyen otras intolerancias. Y de esto, los que seguían dieta libre de gluten fue un 10,1%, lo que nos da un total de un 16,5% que sigue dieta libre de gluten. Esto sería mucho más si realmente todos los que tienen intolerancia al gluten siguieran la dieta libre de gluten, acompañados por los otros que lo quieren hacer también. Sería entonces un 18,6%, ¿ya? Pero es un mercado bastante atractivo en porcentaje. En Chile, el número de productos certificados como sin gluten ha aumentado de 167 que teníamos en 2007 a 1.865 que tuvimos el 2018. Eso quiere decir un aumento de 1.117% en 11 años. Y ya existen más de 260 marcas que tienen alimentos libres de gluten, marcas consolidadas. ¿Y existe más espacio para crecimiento? Sí, el crecimiento ha ido aumentando y va creciendo entre un 15 y un 40% anual. Estos son datos que recopiló Javiera Medina, en ese tiempo trabajaba en Nutriza. Y estos son los datos que ella capturó.
Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces de la empresa? Esto son imágenes que las extraje del Museo Libre de Gluten, tengo varias porque realmente me encanta. Lo que intentan distintos artistas, ¿cierto?, es tomar una imagen donde ustedes ven cuál es la fuente de gluten y en la imagen del lado la retira. Y lo que yo quiero dejarles como mensaje es que observen la cara triste de la dama y el vagabundo cuando no tienen su plato de pasta. Y no es lo que nosotros queremos ofrecer para el mercado. O sea, no queremos que no hayan opciones. Lo que queremos es que ellos puedan comer su misma pasta, pero que esta sea sin gluten, ¿ya? Eso no es un trabajo fácil. La gestión de alimentos sin gluten tiene muchas aristas y estas son muy difíciles de poder hacer bien, ¿ya? Primero tienen que elegir materias primas sin gluten, pedir análisis de prolamina y fortificaciones si corresponden a todos sus proveedores, hacer chequeo anual de sus productos en sus formatos finales de venta y cada vez que vaya a existir un cambio de proveedor o fórmula. Mantener ciertas las buenas prácticas de manufactura o HACCP, incluyendo al gluten como un riesgo potencial y la contaminación cruzada, hacer análisis de equipo, de superficie, de personal y obviamente el análisis del producto terminado en cada uno de sus formatos de venta. La mejor forma de diseñar un producto para un celíaco es, para mí, ¿cierto?, basarse en, digamos, este diseño inteligente de los productos, este diseño pensado, ¿ya? Y para ello, esta línea de pensamiento se empezó a acumular, ¿cierto?, en el siglo XX y de a poco ha ido tomando fuerza, no solo para la arquitectura, no solo para el diseño de otros productos, sino también para el diseño de alimentos. Para eso tengo que primero pensar y empatizar con cuál va a ser mi sujeto de venta, ¿cierto? Definir qué es lo que él quiere, definir qué es lo que le voy a ofrecer, idear posibles soluciones, prototipar, testear y testear obviamente en la persona a la que estoy empatizando. Y esto tiene múltiples vueltas, es decir, yo puedo, cada vez que yo llego a un muro, ¿cierto?, que no puedo avanzar, me puedo devolver y puedo volver a pensar. Para eso, para poder empatizar, tengo que saber quiénes compran alimentos sin gluten, qué tipo de alimentos quieren comer y en qué tipo de formatos. Dentro de los que tenemos el como nicho de la alimentación sin gluten, obviamente son los enfermos celíacos. ¿Y por qué? Porque los enfermos celíacos tienen que tener esta dieta y no pueden tener otra. ¿Y por qué ocurre esto? Es algo que todavía no se sabe muy bien a ciencia cierta, se saben algunos eslabones, pero no todos. Aquí tengo otra imagen del Museo Libre de Gluten, en que obviamente vemos los egipcios, es decir, el trigo es muy ancestral. El Homo sapiens habita en la Tierra hace 100.000 años antes de Cristo. La agricultura del creciente fértil, ¿cierto?, comenzó hace 10.000 años antes de Cristo, y el trigo comenzó hace 6.000 años antes de Cristo. Pero el trigo en América llegó recién el siglo XV, es decir, nosotros acá en América estamos recibiendo el influjo del trigo hace mucho menos tiempo que otros países. Sin embargo, nuestra tasa, nosotros mantenemos aproximadamente un 1% de incidencia de personas con enfermedad celíaca, es similar a la de Europa, ¿ya? Y también en México se ve entre un 1,5 y 3,5, y nosotros decimos, pero en México consumen mucho más maíz que trigo. Alemania es uno de los mayores consumidores de pan y tiene un 0,2%. Por lo tanto, ¿qué realmente gatilla? Es, entre otras cosas, la genética, ¿cierto? Pero todavía hay algunas cajas negras. Esta enfermedad es muy antigua. Fue descrita por primera vez en el siglo II a.C. por Areteo de Capadocia, que él vivía en Alejandría, se cree, porque tenía permiso para hacer autopsias. Y gracias a eso entonces descubrió que había ciertas personas que padecían del intestino, porque este intestino estaba absolutamente aplanado. Luego Samuel Guy, en 1888, que era un patólogo inglés, él describió esta enfermedad en niños, y en ese tiempo los niños se les diagnosticaba porque tenían su pancita bastante abultada, ¿cierto?
y tenían muchos problemas de carencia, es decir, tenían anemia, tenían problemas en los huesos, no crecían bien, etc. Y en 1930, Dicke, que era un pediatra holandés, en este tiempo entre la Guerra Mundial, ¿cierto? Se dio cuenta que antes de la Guerra Mundial llegaban muchos niños a la urgencia, mientras que cuando fue la Guerra Mundial propiamente tal, los niños que llegaban al hospital eran alimentados con sopas de verdura, en ese tiempo había una escasez de trigo bastante grande, y bajaron notoriamente a cero los niños con enfermedad celíaca. Por lo tanto, él pensó que obviamente los niños tienen que hacer, o sea, en ese tiempo era solo los niños, cuando tenían estos síntomas, una dieta libre de gluten. Pero el celíaco está confuso. El celíaco, cuando va al supermercado, ve muchos logos diferentes. A veces ve palabras que dice puede contener gluten. A veces dice palabras como naturalmente libre de gluten. Y finalmente crea una confusión. El listado muchas veces no es suficiente porque hay algunas categorías de alimentos que no encuentran, como lentejas, no sé, o hay muy pocas marcas, tienen muchos problemas con los polvos de hornear, las levaduras, etc. Por lo tanto, además cuando encuentran los productos, muchos tienen problemas de palatabilidad, elevado costo, problemas de etiquetado, y todo eso crea barreras psicológicas para la adherencia, es decir, mejor dejo esta dieta porque es muy difícil, muy confusa. Este es otro paper del 2020 en que habla de cómo los productos de gluten han ido cambiando en la línea temporal, digamos. Antiguamente los productos sin gluten eran muy limitados y solo se trabajaba, como les comenté anteriormente, con la comunidad pediátrica. Habían muy pocas materias primas libres, básicamente la maicena se sabía que no les hacía mal, y toda la producción de alimentos sin gluten era en los hogares, es decir, se le enseñaba a la mamá cómo hacer un pan, etc. Pero luego comenzó un aumento diagnóstico bastante importante, y eso hizo que hubiera una mayor producción de alimentos sin gluten. Hubo mayor demanda, además de la enfermedad celíaca, otras enfermedades comenzaron a consumir esta dieta libre de gluten, y además personas sanas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué espera estos investigadores? Que el consumo de alimentos sin gluten aumente de forma exponencial, pero que si no se tienen los resguardos para hacer realmente alimentos inocuos y seguros, esto va a tener ciertos problemas. Bueno, yo voy a hacer entonces un alimento libre de gluten, y lo primero que debo preguntarme es, ¿todos los celíacos comen lo mismo? Y la respuesta es no. Va a depender primero de la etapa. En una primera etapa física, cuando recién es diagnosticado un celíaco, no puede consumir, además de gluten, no puede consumir ni lactosa ni sacarosa. Es decir, pudiera ser un mercado interesante hacer productos especiales para esta primera etapa de los celíacos, ¿ya? También hay un problema psicológico. Hay algunos celíacos que en la primera etapa psicológicamente no quieren cambiar su dieta. Y en ese sentido, ofrecer productos que sean lo más similares a la dieta que él consumía anteriormente sería importante para que les dé cierto nivel de tranquilidad. Las costumbres. Hay personas que naturalmente comen alimentos poco procesados por la industria. Por ejemplo, comen mucha fruta, mucha verdura, mucha carne, arroz, y cuando les dicen ustedes no pueden comer pasta ni pan, dicen ok, y ellos, digamos, pueden tener una alimentación, o sea, no les causa gran trauma. Pero si estás acostumbrado a comer mucho producto elaborado, mucho snack, mucha galletita, etcétera, sí es muy difícil para ellos, o mucho pan. Grupo de apoyo. Si le cocinan, no se cocina. Si él se cocina a sí mismo, bueno, si le cocinan, él como que va a estar más distanciado del tema de la cocina y va a preocuparse que le cocinen rico nomás y eso basta. Pero si él se cocina a sí mismo, o sobre todo si vive solo, tenemos otro nicho interesante de quizás hacer productos listos para comer, de este nicho, libres de gluten, o llegar y calentar en el microondas y que sea libre de gluten, y que él no se tenga que preocupar. O porcionados más pequeños. Ha pasado que de repente habían paquetes de muffins sin gluten, para, por ejemplo, qué lindo llevar para una colación a un niño, pero venían de 6.
y una vez que tú lo abrías, se perdía todo este buen envase para mantener la frescura. Por lo tanto, el formato individual es importante. Depende del entorno laboral o educacional. Muchos celíacos no le quieren decir a las personas con que trabajan que tienen enfermedad celíaca y prefieren llevarse sus propios alimentos. En la parte educacional, las universidades no le preguntan a sus alumnos si tienen algún problema o alguna patología que tenga que ver con una alimentación diferente. Entonces, en muchas universidades no se ofrece un menú sin gluten, en los kioscos no se ofrecen snacks sin gluten y ellos tienen que llevarse todo. La única excepción, ¿cierto?, del Ministerio de Salud, que ahora puso una canasta PAE, hay un programa en que a los niños de colegio, si tienen el certificado de que son celíacos, les dan una canasta de alimentos. Pero es poco solicitada, lo cual es bastante publicitado mucho. Y obviamente, aquí donde es lo más importante, ¿cierto? Los celíacos van a comer también lo que les ofrezcan. Y si no hay una oferta, obviamente no van a poder nunca llegar a comer eso. Y para eso, entonces, la responsabilidad de las grandes empresas y las pymes. Bueno, como les comenté, libre de gluten no significa saludable. Los productos son típicamente altos en grasa, azúcares y calorías, y tienen un alto índice glicémico porque son harinas muy refinadas y bajas en fibra, lo cual tiene muchos problemas asociados además, como constipación, problemas intestinales, riesgo de cáncer, y no siempre están fortificados como indica el reglamento, el artículo 300, ya, voy a iniciar uno. Como indica el reglamento 350 de que las harinas tienen que estar fortificadas, si bien se explica, no hay una fiscalización más allá de la que hacen los propios celíacos por eso. Por lo tanto, es complejo en ese sentido. Además, hay 3 riesgos de una dieta libre de gluten que ya se han establecido. Una es las deficiencias nutricionales que les dije, otro es la ganancia de peso, y el otro es que pueden tener mayor riesgo a enfermedades cardiovasculares. Y esto básicamente debido a lo malos que son estos productos. ¿Y esto por qué? Porque cuando yo creo un producto libre de gluten, es muy difícil poder tener la textura adecuada. Por lo general, la industria lo que hace es meter o más grasa al producto o más carbohidratos. Y eso provoca que los alimentos no sean nutricionalmente saludables. Voy a apurarme un poco. Este es otro paper que hablaba de las colaciones y la seguridad alimentaria nutricional para los niños, ¿cierto? Aquí en la región metropolitana. Lo que se hizo fue determinar los lácteos, los cereales y los productos horneados que pudieran ser como un snack, ¿cierto? Es decir, leche individual y yogur, cereales a granel y barra de cereal, galleta y galletón, en grandes supermercados, supermercados regulares, mayoristas, tiendas de salud y tiendas de barrio, en 3 niveles socioeconómicos, alto, medio y bajo. Esto se hizo en junio del 2013 y se terminó de registrar un total de 1.562 alimentos. Y finalmente se estableció si eran nutricionalmente recomendados o no. En ese tiempo no estaba la ley Super 8 con los sellos, ¿cierto? Pero energía se recomendaba hasta 130 calorías por porción, grasas totales hasta 3 gramos, hidrato de carbono hasta 20 gramos y sodio hasta 140 miligramos por porción. Eso era saludable. Bueno, ¿y qué pasó? Primero que nada, la disponibilidad era distinta de acuerdo al nivel socioeconómico. Lácteos podías encontrar en todas partes, pero los cereales y los horneados no se encontraban en el estrato socioeconómico o nivel socioeconómico bajo. Y cuando hablábamos de la comparación de precios, los lácteos no tenían diferencia, pero los cereales tenían 228% eran más caros y los horneados eran un 356% más caros en su versión sin gluten versus la con gluten. Finalmente, ¿cumplían con las recomendaciones nutricionales? No, voy a hacerlo corto. Para cada uno de los requerimientos, algunos lo cumplían, pero que cumplieran con los 4, como corresponde para un niño,
De los lácteos, solo un 44.1% cumplía las recomendaciones, lo que equivalía a solo 5 productos y de una sola marca de lácteos. Los cereales, solo un 8,3% de los productos cumplía las recomendaciones con solo 2 productos, y de los horneados, solo 2,5% de los productos cumplía las recomendaciones, lo que equivalía a un producto, que son arrocén, que eran unas galletas de arroz que eran muy malas en ese tiempo y parecían Plumavit, digamos. Lo mismo pasa en España, ¿ya? Este es un paper de nutrición hospitalaria, y también analizaron 2.247 alimentos, y además el contenido de proteínas, eso fue lo que analizaron en estos alimentos libres de gluten, fue significativamente menor en todos. Algunos fueron más altos en grasa y carbohidratos, y más bajos en fibra, y algunos alimentos llegaron a ser 6 veces más altos que los alimentos con gluten. Entonces estamos viendo que hay un problema de costos. Este es otro paper en el cual los productos gluten free siempre fueron más caros, y lamentablemente analizaron desde el 2006 al 2016, y los únicos que bajaron de precio fueron las tortas, debido a que se dejaron de hacer de forma como en una casa que hace tortas sin gluten, y pasaron a hacer en la industria, ¿cierto? Y por eso bajaron los costos, y los pretzels. Pero todos los otros productos subieron. Y si los productos eran en tiendas así como de comida sana o exclusivos para sin gluten, como un supermercado libre de gluten, eran más caros todavía. Y esto cambió, como les decía, un aumento del 183 al 240%, y se ajustó el precio de acuerdo a la inflación, es decir, definitivamente fueron más caros. Y entonces la pregunta es, ¿por qué los precios son más caros? Primero que nada, las materias primas son más caras, muchas son escasas, son importadas, tienen que estar certificadas y tienen que estar fortificadas, y yo como productor de alimentos sin gluten tengo que velar por eso. Lo otro es que los costos de producción son más elevados, porque por lo general son empresas pequeñas que tienen costos fijos mayores y están menos automatizados. Y además ellos tienen que a veces contribuir con mayor margen para los puntos de venta, para poder rentabilizar el producto en góndola, porque les dicen que tiene poca salida. En un estudio en Italia, ¿ya?, se vio que la pasta gluten free, que es muy importante para ellos, se vendía solo un 44% de las tiendas, es decir, también hay baja disponibilidad. Imagínense para un italiano no encontrar su pasta gluten free. Y además hay un precio superior, pero ellos hicieron un estudio de marketing en que decían, ¿por qué usted pagaría mayor precio en un producto gluten free? Y ellos pagarían más por envases pequeños, lo que les comentaba antes, marcas especializadas en productos gluten free, como que una marca ya estaba como asentada, le pagaban más, mayor contenido de fibra, era importante, un importante atributo, y además presencia de quinoa, lo cual lo hace bastante interesante porque en Chile nosotros tenemos quinoa. Entonces, para la industria hay desafíos con respecto a la segregación. Acuérdense que tienen que contar con áreas separadas para manipular las materias primas, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con contaminación cruzada tienen que estar muy atentos, y el gusto, que es uno de los principales desafíos. Últimamente yo debo decir que cuando hemos hecho alguna cosa de Coacel y van las empresas a presentar sus productos, me he sorprendido gratamente. Realmente es exquisito los productos que están haciendo ahora. Las pequeñas empresas deben cumplir con una necesidad básica, que es ofrecer productos sin gluten, ¿ya? Para eso tienen que estar analizados sus productos. La mediana empresa debería ya tratar de hacer productos que sean sin exceso de grasas, sin exceso de carbohidratos, etcétera, y con las vitaminas y minerales adecuadas. Y a las grandes empresas, ¿qué les pedimos? Que vayan un poquito más allá, que innoven, que le coloquen ingredientes funcionales, que le coloquen antioxidantes, que le coloquen algún otro compuesto que, por ejemplo, no sé, los haga tener un mejor estado anímico, etcétera. ¿Cuáles son las fortalezas? Y con esto voy terminando. En Chile hay un incremento en la confianza de los consumidores, porque
como Chile ha sido tan restrictivo en su punto de corte, están bien confiados en que con estas restricciones ellos van a estar consumiendo algo seguro, ¿ya? El precio, como hay mayor oferta, va con tendencia a la baja, lo que hace que uno que uno pueda entrar en el mercado de mejor forma. Hay un subdiagnóstico, lo cual va a hacer que el mercado siga aumentando, no, el nicho siga aumentando porque cada vez se está diagnosticando más gente. Falta de variedad de producto, por lo tanto ustedes lo pueden usar como una fortaleza para incluir un alimento que sea muy novedoso. La sensibilidad no celíaca consume productos libres de gluten y son bastante estrictos en este sentido. Es una base de consumidores estable. Como en Chile tiene un punto de corte más exigente y una oportunidad de exportación hacia otros países, y como su harina debería estar enriquecida de acuerdo al artículo 350, le otorga valor agregado. ¿Cuáles son las dificultades? Que yo las llamo oportunidades, que los alimentos presentan altos niveles de azúcar y grasas, por lo tanto es una oportunidad para ofrecer un alimento mejor, tienen que mejorar en gusto y textura, y tienen que mantener altos estándares. Esta es mi última imagen del Museo Libre de Gluten, donde aquí se le quitó el trinche para trinchar los campos de trigo. ¿Por qué? Porque debemos recordar que todos los implementos que se utilicen deben ser sin gluten. La adherencia a la dieta libre de gluten es un problema. Muchos pacientes dejan la dieta libre de gluten, por lo tanto, que ustedes entreguen alimentos que ellos realmente quieran, es decir, que empaticen, como yo les comenté, debería ser una gran oportunidad para insertarse en el mercado. Lamentablemente hay poca información estadística, yo les traté de mostrar todo lo que teníamos, y las políticas gubernamentales nunca son las suficientes para poder entonces llegar de mejor forma a estos pacientes y a todos los que consumen dietas libres de gluten. Yo con esto me despido, muchas gracias, sé que me pasé, llegué a los 30 justo. Si tienen más dudas, las pueden escribir en el chat y las respondemos al final, o me pueden escribir a ese correo que es amaya.yarzu@innovaanalysis.cl. Muchas gracias. Muchas gracias, tía Maya. Se ve que espectacular, tal como lo dijimos, así que espero que hayan disfrutado todos. De verdad, un orgullo haber contado con tu participación hoy día. Todos los papers muy recientes, y destacando tanto las fortalezas como los desafíos que hay en la industria hoy día para producir alimentos libres de gluten, y lo más importante, que es a quién van a llegar, que es la mirada más importante que lo que tenemos que tener. Así que excelente. Ya hay una pregunta en el chat, esperemos que se junten más, pero al final entonces te la hacemos, porque además también puede venir un poco de la mano con lo que nos va a contar nuestra siguiente invitada, a quien tengo el gusto de conocer hace bastante tiempo. Como IGEIA tenemos la representación de R Biofarm para Chile, y la verdad es que ha sido un placer inmenso trabajar con R Biofarm en general y con Cristina de Ayútelo en particular. Cristina nos va a hablar sobre, déjenme ver aquí que tengo el título exacto para que no cometer errores. Cristina va a hablar de método de detección y cuantificación de gluten, ¿verdad? Y Cristina, bueno, la doctora Cristina Dayútolo, y me queda la boca ahí mismo, como dicen en este país, es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, fue docente de la Cátedra de Microbiología e Inmunología y la Cátedra de Virología, especializándose en técnicas microbiológicas e inmunológicas. Se desempeñó como asesora en calidad de alimentos para la empresa Inmunotecnia en Argentina. Desde 2005 se desempeña como asesora técnico-científico para R Biofarm en Argentina, y desde 2015 ahora no solo para Argentina, sino que ahora es la asesora científico-técnica para toda Latinoamérica, a cargo de la implementación en la Argentina de la técnica de cuantificación de gluten en los laboratorios bromatológicos de las 24 jurisdicciones provinciales, y socia fundadora de la plataforma de alérgenos en alimentos de Argentina en 2009. Y como generalmente digo yo, voy a dejar con ustedes a la más seca de las secas en análisis de gluten, la doctora Cristina Dayútolo de R Biofarm Latinoamérica. Muchas gracias, Cristina, por estar hoy día con nosotros y por compartir todos tus conocimientos con la gente de este humilde pero exquisito país que se va para ayer con tu presentación. Gracias a todos por estar ahí, por escucharnos.
Y bueno, vamos a dar paso a ver a la presentación. A ver. Ujú. No, no es esto. Vamos de nuevo. A ver. Este. Ahora, a ver. ¿Están viendo, Marcelo? Sí, tú tienes igual cortada tu voz, pero bueno, la idea es que vamos a tratar de compartir un poco cuáles son los métodos para detectar y cuantificar ese gluten que hace a las dietas libres de gluten. La idea es que, a pesar de que hoy la celiaquía o enfermedad celíaca no se la considera exactamente una alergia, es una enfermedad gastrointestinal autoinmune. Lo que se sabe es que hay una prevalencia de las alergias alimentarias tanto en niños como en adultos entre el 2 al 8%. Sin embargo, la tendencia del mercado es que a medida que se van haciendo más ensayos, aumenta el número de pacientes alérgicos. También hay un grupo de gente, como acaba de decir Amaya, que no sabemos por qué adhiere a una dieta libre de gluten y libre de alergenos, aunque no son pacientes. Y la dieta gluten free ha sido un boom. En general, a nivel mundial, es una de las pocas leyendas que se pueden colocar en un alimento que tienen un fondo, un trasfondo científico que las certifica. Entonces, dado que hay una necesidad de consumir una dieta libre de gluten en los pacientes que tienen enfermedad celíaca o que son alérgicos al trigo, la industria responde, y responde porque el mercado está creciendo. Entonces, la idea es que el gluten es uno de los alergenos que están listados en la mayoría de las legislaciones, junto con los grandes 8 o los grandes 14, dependiendo del país y la zona del mundo. Aquí es nada más que como para que tengan ¿cómo es que se dice? Un listado de cuáles son los alergenos más comunes. Fíjense que Chile adhiere a lo que sería el Códex Alimentario, y dentro de los cereales que contienen gluten, es el país a nivel mundial que tiene un valor de corte más bajo de las aceptaciones para que un producto sea gluten free. Esto es solamente a modo informativo, porque la gente está confundida, no tiene idea si el gluten es una proteína, si es una prolamina, qué es. En realidad, gluten como tal es el nombre de un grupo de proteínas que representan entre el 10 y el 15% del grano de los cereales, de todos, y que un señor llamado Osborne clasificó de acuerdo a su solubilidad y vio que en una solución de alcohol entre el 40 y el 70% se solubilizaban unas proteínas de los cereales a las que llamó prolaminas. Y quedaba un residuo que aproximadamente es exactamente igual, es el 50% de prolaminas y 50% de un residuo insoluble llamado glutelinas, y a esta suma de estos grupos de proteínas se las denominó gluten. Este gluten en general puede estar como una proteína monomérica, quiere decir una única molécula, o dependiendo del tratamiento que ese alimento tenga, se pueden agrupar en distintos componentes proteicos de medio o alto peso molecular. Lo que hay que saber es que todos los cereales que conocemos tienen prolaminas. Lo que pasa es que los pacientes de enfermedad celíaca solamente son alérgicos o tienen una reacción de autoinmunidad
a las proteínas del trigo, del centeno y de la cebada. Hay un grupo de pacientes que también son alérgicos a las prolaminas de la avena, pero no todos. Lo que sí se ha visto que a nivel mundial la avena está siempre contaminada con proteínas de trigo. Y el nombre genérico de gliadina es porque es la más estudiada de todas, que es la prolamina del trigo. Ahora bien, sabemos qué es el gluten. ¿Cuál es el desafío? Analizar estos productos. La idea es que si yo tuviera que analizar una harina, se me presenta como fácil el desafío. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera que analizar ya no una harina, sino un producto terminado? Como una torta. ¿Cuál es el problema que se nos presenta? Que el gluten no siempre está distribuido en forma homogénea, que puede estar en concentraciones muy bajas, que puede ser muy difícil de que yo pueda extraer ese gluten para cuantificarlo, y en ese caso puedo obtener resultados que son erróneos. ¿Qué metodologías tenemos para asegurar que ese ensayo es un ensayo que nos va a garantizar que el producto no tiene gluten? Hay distintos ensayos inmunológicos, como ensayos de ELISA, o ensayos de cromatografía, de inmunocromatografía de flujo lateral. Hay otros ensayos de Western blotting. Tenemos también lo que hoy por hoy se llama espectrometría de masa, que es la metodología máxima, que se llama Golden Method, para la cuantificación de gluten. Hoy por hoy es una metodología que se hace en 2 o 3 lugares en el mundo nada más, y que no son de aplicación ni para un laboratorio de servicios ni para una planta elaboradora. Y también tenemos un método indirecto donde no analiza la proteína, sino que analiza la secuencia de ADN del cereal que tiene esa proteína o prolamina, que es las llamadas técnicas de PCR o de reacción en cadena de la polimerasa. Contamos entonces con las metodologías disponibles. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Un ensayo de flujo lateral es muy rápido, mientras que una ELISA consume más tiempo, una PCR más, y una cromatografía masa a masa muchísimo más. Antes lo que veíamos era que las sensibilidades eran distintas. Sin embargo, hoy por hoy, con el advenimiento de los anticuerpos monoclonales, todas las metodologías inmunológicas tienen una muy buena sensibilidad. Sin embargo, el equipamiento se va acomplejando a medida que se acomplejan estas metodologías. Para las plantas elaboradoras y los servicios de laboratorio, servicios externos primarios, hay 3 metodologías que son las que se aplican: las cromatografías de flujo lateral, los ensayos de ELISA o los ensayos de PCR. Ahora bien, dentro de los ensayos de flujo lateral, o lo que en la Argentina la gente te llama y me dice: Cristina, necesitamos un ensayo de embarazo para gluten. Bueno, son muy parecidos, estos ensayos son bastante rápidos, tienen muchas ventajas, son ensayos que se hacen in situ, muy rápidos, fáciles de utilizar, no necesitan mucho equipamiento, poco entrenamiento del personal que lo utiliza, y son muy sensibles. Sin embargo, tienen también sus inconvenientes. Por ejemplo, efectos de matriz, no siempre se pueden analizar ciertos productos, piensen en chocolates, cacaos. Puede haber reacción cruzada con otras proteínas que no sean gluten. Puede ser que haya dificultades
cuando el alimento está altamente procesado porque la molécula de gluten o de gliadina está bastante modificada, y el resultado en términos generales es cualitativo. Entonces, ¿para qué se utilizan con más asiduidad? Para limpieza y verificar cómo realizamos una limpieza después de haber utilizado una línea para la elaboración de productos con gluten. Entonces, hay que, cuando se cambia un lote de un alimento con gluten a un alimento sin gluten, hay que tener cuidado de la limpieza, que no haya los famosos bolsillos ocultos, que son las zonas donde puede almacenarse un residuo con gluten. Hay que ver si yo estoy analizando una línea que procesa materias primas o ya el producto terminado, y en el caso de no poder acceder exactamente, como en este caso, que es una línea abierta, puedo utilizar, por ejemplo, aguas de enjuague. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado de no estar alterando el resultado por la presencia de distintos sanitizantes que tenga el agua de enjuague. La otra metodología disponible es el ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Es una metodología que hoy por hoy ya utiliza anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos muy específicos para la detección de la proteína, que se unen a sitios de esta proteína alergénica, en este caso la prolamina, que son específicos, la famosa unión llave-cerradura. Estos ensayos de ELISA tienen la ventaja de que son cuantitativos. Yo puedo saber exactamente cuánto tengo. Recuerden que gluten, gliadina o cereales conteniendo prolaminas es la única, el único de los alergenos que a nivel mundial tiene un umbral, o sea, un número a partir del cual yo tengo que considerar que mi producto está contaminado. Estos métodos son cuantitativos, me va a decir cuánto tengo. Es un ensayo directo, yo estoy directamente buscando y encontrando cuál es la proteína alergénica. Es ideal para analizar muchas muestras. Los análisis de flujo lateral en general se utilizan cuando uno tiene muy poquitas muestras. En cambio acá puedo analizar una gran cantidad de muestras. Y tiene la ventaja, el ensayo de ELISA, que se puede colocar en un robot, se puede automatizar. Es fácil cuando la gente sabe analizar y trabajar, pero normalmente un buen técnico entrenado no tiene problemas, es altamente específico. Los ensayos de gluten, además, utilizan un anticuerpo específico aprobado por la FDA y aprobado por el Códex Alimentario, que es un anticuerpo R5 desarrollado por un doctor en España, Méndez, y la verdad que lo hace altamente específico y altamente sensible. Pensar que Chile, que tiene el límite más bajo de 5 ppm de gluten, Argentina tiene 10, el resto del mundo tiene 20, sin embargo los ensayos de ELISA con anticuerpo monoclonal R5 tienen una sensibilidad de 2,5 ppm. Entonces, esas serían las ventajas. ¿Cuáles serían las desventajas? Que en general puede haber efectos de matriz. ¿Qué quiere decir? Es una reacción de un anticuerpo con un sitio específico de la proteína. Si por algún proceso de elaboración esa proteína está alterada, la reacción puede no ocurrir. Además, se sabe que hay ciertos determinantes antigénicos o lugares de unión de ese anticuerpo que pueden ser compartidos por varios cereales afines. Entonces suele haber reacción cruzada. Hay que tener en cuenta también que
si la proteína está muy alterada, es importante usar un ensayo de ELISA que tome en cuenta esta alteración de la proteína. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, se sabe que hay ciertos procesos, básicamente procesos fermentativos, como por ejemplo la elaboración de cervezas, donde la proteína de la cebada está clivada y rota en pequeños fragmentos por el proceso de fermentación. En este caso, como los ensayos de ELISA en general necesitan más de un sitio de unión del anticuerpo monoclonal con la proteína alergénica, en ese caso, si está quebrado, yo no puedo usar cualquier ensayo de ELISA. Eso es para que sepan que hay ciertos ensayos llamados ELISA sandwich que necesita que la proteína esté lo más entera posible para que haya más de un sitio de unión con el anticuerpo. En el caso de alimentos fermentados o hidrolizados, este no es el caso, hay un único sitio de unión, por lo cual es necesario utilizar otro tipo de ELISA, que en este caso es un ELISA competitivo. Hay que tomar esto en cuenta porque hay veces que la gente dice, yo lo analicé y no me da detección de gluten. Sin embargo, estoy utilizando un ELISA que no corresponde. La otra metodología que es accesible para muchos laboratorios es la llamada PCR, Polymerase Chain Reaction o reacción en cadena de la polimerasa. Acá lo que yo estoy detectando es el ácido nucleico del vegetal que tiene gluten en su semilla. Y es indirecto, no estoy detectando la presencia o no de la proteína. No hay problema, yo puedo analizar por PCR un producto y ver si tiene o no tiene un componente vegetal que tenga gluten. Como un dato, no se puede utilizar esta técnica para 2 de los alérgenos listados en todas las legislaciones, como leche y huevo. Las ventajas, es altamente específico. El ADN es muy resistente. Detecta productos aunque hayan sido altamente procesados. El tema es que los resultados son cuantitativos. ¿Hay o no hay ADN del vegetal en cuestión? Son muy sensibles, son ensayos que detectan aproximadamente 4 o 5 copias de ADN. Y tienen la ventaja que yo puedo hacer un ensayo donde cubra el ADN de varios cereales. En contraposición, la desventaja, ¿cuál es? Que esta detección es indirecta, yo estoy detectando ADN. Entonces, cabe la posibilidad de que no haya ADN, sin embargo el producto tenga proteínas alergénicas. Es una metodología laboriosa que se necesita de personal especializado, se necesita un equipamiento mucho más complicado y costoso, y la idea es que puede haber algunos inhibidores de esta reacción que hagan que no detecte el ADN, sin embargo, la proteína alergénica sigue estando presente. Entonces, tenemos a nivel planta, a nivel laboratorio de servicio, muchas metodologías. ¿Pero cuáles elegimos? ¿Hay que elegir la más cara? ¿Hay que elegir la más barata? ¿La más rápida? ¿La que me ocupe más tiempo? Hay que elegir lo que yo puedo hacer. Siempre digo lo mismo, el peor análisis es el que no se hace.
Entonces, fíjense, la más simple, como la cromatografía de flujo lateral, es para hacer análisis in situ, para hacer un rastreo, lo que los ingleses llaman screening. Yo quiero saber si hay o no hay. Se hace en líneas de producción, se hace para muestras ambientales. Los ensayos de ELISA es cuando yo tengo muchas muestras y yo además necesito saber cuánto tengo, porque ya estoy en la etapa de producción, entonces necesito saber cuánto tengo. Además, cuando son muchas muestras, es mucho más económico hacer un ensayo de ELISA que hacer cromatografías de flujo lateral. Sirve para validar producto terminado, asegurar que mi producto terminado está libre de gluten. Y para hacer también análisis de materias primas, no solo de producto terminado. Y los ensayos de PCR son ensayos confirmatorios. O sea, yo quiero saber si cuando compro una harina a un proveedor está o no contaminada con ADN de cereales que contienen gluten. Es un ensayo que me permite hacer un análisis de varios de estos ADN. También verifica que el producto terminado no haya sido elaborado con alguno de estos cereales y sirve también para materias primas. Pero cuando ya voy a planta, ¿qué tipo de ensayo tengo que elegir? Bueno, depende. Si yo quiero ver cómo limpié mi línea de producción, me conviene hacer ensayos de flujo lateral. Si yo quiero analizar un producto, en general puedo usar un ELISA o una PCR. Si el ensayo yo lo quiero cuantitativo, o sea, saber cuánto tengo, acá hay un error. Tengo que usar un ELISA. Mientras, si quiero un ensayo cualitativo, tengo o no tengo, utilizo una cromatografía de flujo lateral o una PCR. Sin embargo, si lo que yo necesito es verificar la sensibilidad de mi ensayo, quiero que sea lo más sensible posible, o quiero que esté dentro de mi valor de corte de aceptación, acá tengo que hablar con los distintos proveedores. No hay que usar algo porque vengan y te digan, qué bueno, este es un equipo buenísimo. La idea es hablar con los proveedores y pedir explicaciones de cuál es el valor de corte que necesito, cuál es el ensayo más sensible y qué características debe tener para que yo lo pueda utilizar. Si yo tengo pocas muestras, me conviene hacer las tiras de flujo lateral. Si yo tengo que rastrear muchas muestras, uso una PCR. Si tengo que cuantificar muchas muestras, uso un ELISA. Y también depende de cómo esté equipado el laboratorio. Porque si yo tengo un pequeño laboratorio con muy poco equipamiento, entonces utilizo las tiras de flujo lateral. No tengo que decir, no, como tengo un laboratorio pequeño, no hago análisis. No, los hago, pero con este ensayo que es poca la inversión que tengo que hacer. Si el laboratorio está medianamente equipado, en ese caso, entonces lo que hago es un ELISA. Y si tengo un laboratorio muy altamente equipado, puedo elegir cualquiera de las tres e incluir la PCR. Ahora bien, acá es importante qué tipo de muestra voy a analizar. Si yo voy a analizar una muestra que no esté procesada, por ejemplo, una materia prima,
puede usar cualquiera de las 3 metodologías. Si voy a analizar una muestra tratada con calor, normalmente uso ELISA o PCR. Ojo, si voy a tratar una muestra hidrolizada por fermentación o por cualquiera sea el proceso de elaboración, voy a utilizar un ELISA, pero competitivo. Acá generalmente se cometen errores. Y si voy a tener una muestra que tiene un proceso de elaboración muy particular, voy a tener que elegir un ensayo, pero primero lo voy a tener que validar en el laboratorio. Entonces, yo ya sé todas las metodologías que tengo, sé qué es lo que quiero analizar, cómo, qué resultado quiero tener. Pero en el mercado la oferta es grande. Y la verdad que cualquier marca que en este momento permanezca en el mercado es porque es una marca de buena calidad. Y que el producto que está ofreciendo para hacer el ensayo es un buen producto. Entonces, ¿cuál elijo? Y básicamente un método que esté validado, pero que además esté certificado por un tercero. O sea, la validación normalmente la hace la empresa elaboradora del producto. La verificación y la certificación la hace un tercero. En general, a nivel Latinoamérica y argentino, nos guiamos por las certificaciones que realice el AOAC, que es la Asociación de Químicos de Estados Unidos. Entonces, hoy por hoy hay que elegir ensayos de detección y cuantificación de gliadinas, prolaminas, gluten, como las quieras llamar, que estén certificados básicamente por organismos aceptados. En este caso, AOAC. AOAC tiene varios niveles de aceptación, lo que se llama RI, y OMA. OMA son Official Method Assays, y hay una acción final, o Final Action, que es el método oficial validado a nivel mundial. Aún así, yo tengo que validar el método que elegí en mi laboratorio, porque la cajita dice que la empresa elaboradora la validó y un organismo certificador externo lo certificó, pero no dice que yo lo voy a hacer bien en mi laboratorio. Entonces, en mi laboratorio tengo que validar el método. Para validar el método, tengo que tomar en cuenta varias etapas. La primera es la preparación de la muestra. Si yo tomo mal la muestra, el resultado no va a reflejarme lo que yo quiero que me refleje. Si yo tengo 2 toneladas de un grano y llevo al laboratorio de análisis, sea interno o externo, 2 miligramos de muestra, no me va a representar la muestra total. Entonces, tengo que tomar una muy buena muestra. Tengo que preparar esa muestra muy bien, es lo que nosotros llamamos el clean-up o limpieza de la muestra, para que no haya interferentes, no haya sustancias inhibidoras. Tengo que averiguar si mi alergeno, en este caso el gluten, está asociado a otras sustancias, a otras proteínas, a otros hidratos de carbono, y en general es necesario utilizar soluciones de extracción que sean apropiadas. En el caso del gluten, yo les había mostrado que en las muestras procesadas, ese monómero de gliadina se acoplaba y daba estructuras moleculares de alto peso molecular.
Entonces es necesario usar soluciones de extracción que rompan esa molécula, que la linealicen y que me permita exponer todos los sitios de unión al anticuerpo monoclonal. También es importante saber si mi método está realmente detectando el analito que yo estoy buscando. Para eso se hacen ensayos, los llamados ensayos de recuperación del analito. ¿Cómo se hace? Fortificando la muestra. Entonces, yo le agrego a una muestra el analito en cuestión en una cantidad conocida, y una vez realizado el ensayo, tengo que recuperar la cantidad que agregué. Esos son los famosos ensayos de fortificación que se llaman spike o spiking. Entonces, es necesario contar con materiales de referencia que tengan el gluten cuantificado para poder hacer estos ensayos de recuperación. También es importante que en el momento de tomar yo la muestra ya en el laboratorio para hacer el ensayo, haga una homogeneización muy buena de toda la muestra que he recibido, porque si no, el resultado no va a ser representativo de lo que estoy analizando. Y por último, a ver, todo el mundo pregunta, bueno, pero entonces, si yo soy celíaca, ¿puedo hacer el ensayo yo? Y no, la verdad que no, porque primero lo único que puede un consumidor hacer es hacer un ensayo de las tiritas de cromatografía. Si tengo que analizar una cerveza me va a dar mal, porque está quebrada la molécula. Imagínense si tengo que analizar un producto tan complicado como una pizza, con lo rica que es. Entonces, no es aconsejable que el consumidor haga los ensayos para detectar presencia de gluten. La idea es que tenemos como conclusión muchas técnicas en el mercado. El usuario va a tener que elegir cuál es la más apropiada para su ensayo. Que tenga una certificación externa. Hay que validar en el propio laboratorio. Y hay que saber que elijo lo que puedo hacer y lo que más me conviene. Muchas gracias. Eso es todo lo que les tenía que contar. Muchas gracias, Cristina, muy clarificador, te pasaste como siempre, ¿no? Para los que no te conocían, eso no nos sorprende. En términos del tiempo, ¿les parece que vamos a las preguntas? Tengo dos en este minuto, la primera se hizo durante la presentación de Amaya, no obstante, si Cristina también quiere aportar algo y al revés después lo mismo, también no hay problema, ¿sí? Pero le damos la palabra a Amaya para preguntar, nos pregunta Enrique y nos dice, ¿cómo aseguramos que un producto realmente sea certificado? Bueno, la pregunta va a ser diferente si es un producto final, estoy escuchándome, ¿cierto? Sí. Si es un producto final y yo soy un celíaco, o si soy un productor de alimentos y quiero saber con respecto a una materia prima. Si yo soy un productor de alimento y lo que quiero saber es si mi materia prima está realmente libre de gluten, lo que debo hacer es solicitarle a la persona que me está vendiendo el producto todas las certificaciones o análisis que tenga ese producto. Debo chequear que esos análisis cumplan con la normativa del país donde yo estoy haciendo mi producto, ¿ya? En este caso debería cumplir con la normativa de ser menor a 5 partes por millón y ser, además, ese análisis haber sido hecho no por él mismo, digamos. Por ejemplo, si yo tengo un molino de harina de arroz a mallita y hago yo misma mi análisis, no es válido, tiene que ser hecho por un tercero, tiene que ser hecho por el tipo de método que sugiere el ISP, que es R5 de Mendel, no puede ser con una tira,
Y entonces ahí yo digo, ya, este está bien. Y si no lo tiene, yo puedo hacer dos cosas, o exigirle a mi proveedor que lo haga, y después venga a ver si me lo vende, ¿cierto? O hacerlo yo por mi cuenta. Ahora, si yo soy un celíaco, para asegurarme que un producto realmente sea libre de gluten, yo puedo dirigirme a los listados, en este minuto hay 2 listados, está el de Convivir y el de Coacel. Y ellos dos se preocupan de chequear que cada uno de estos alimentos tenga su análisis correspondiente, ¿ya? Independientemente de eso, uno podría escribirle a la empresa, si uno tiene más dudas, y decir, ¿saben? Quiero saber si este yogur tiene análisis de gluten, y la empresa debería poder mandarle una copia del laboratorio que hizo este análisis, ¿ya? El único requerimiento importante es que este análisis debe ser hecho por la metodología que indica el ISP, que sería el R5 de Mendes. Y todo lo que dijo Cristina, si bien es muy cierto, yo creo que eso tendría que ser una conversación con el laboratorio que lo hace. Porque yo, por ejemplo, pongo mucha atención a que realmente hacerlo, la extracción como corresponde, a hacer el muestreo como corresponde, la homogenización como corresponde. Si hay polifenoles, le agrego un componente para evitar este interferente. Pero como no es necesario como ponerlo, algunos a lo mejor no sabemos si lo hacen o no. Por lo tanto, hay que tener harto cuidado con eso. Esa sería mi recomendación. Perfecto, muchas gracias, Cristina. Perdón, Amaya. Cristina, ¿quieres decir algo, pero parece que está silenciada? A ver, Ahora sí, no, sí te escucho perfecto. Muchas gracias. Yo quisiera agregar algo que es una diferencia. En la Argentina hay una ley celíaca y hay una ordenanza que dice que los productos, para que tengan un logo que sea libre de gluten, tienen que pasar por todo un proceso de certificación. Y ese proceso de certificación lo hace el Instituto Nacional de la Alimentación, INAL, en la Argentina y en Buenos Aires y en las 24 provincias o jurisdicciones sanitarias que tenemos en la Argentina. Eso hace que cuando un producto sea libre de gluten, tiene que tener sí o sí un sello o logo que lo distinga. Eso asegura que el elaborador tiene buenas prácticas, que ha hecho ensayos semejantes a los HACCP y que además está controlado su proceso de elaboración desde la materia prima hasta el producto en la góndola por las bromatologías del Instituto Nacional del Alimento. O sea que hay un certificado que dice que lo tiene. El INAL tiene un listado de alimentos libres de gluten. Así que esa es la diferencia con lo que ocurre en Chile. Y ese análisis lo hace siempre un laboratorio que sea certificado. Perfecto, muchas gracias, Cristina, por la comparación con Argentina. Y ahí tenemos la versión entonces de Chile por Innova Análisis y la versión de Argentina. Bárbara nos pregunta, y fue a propósito de la presentación tuya, Cristina, pero de nuevo, si Amaya también nos puede colaborar, impecable. En los productos de avena como hojuelas y harinas, sin aditivos, ¿no podría usar las tiras de flujo lateral, considerando que pasan por un proceso térmico de inactivación de enzimas? Sí, porque el proceso térmico lo que hace no es clivar la molécula, sino lo que hace es normalmente es romper enlaces débiles tipo puentes de hidrógeno. Entonces, no habría problema en analizar las hojuelas de avena con las tiras de inmunocromatografía, con la salvedad, a ver, y espero que no se genere complicación, que el anticuerpo R5, con el que están construidas las tiras o elaboradas las tiras, no detecta la prolamina de avena.
O sea que lo que yo estoy determinando cuando tengo hojuelas de avena es la contaminación que tienen estas hojuelas con proláminas de trigo, centeno y cebada. Perfecto. Perfecto. Seguimos entonces. ¿Sí? Ah. Sí, sí. Amaya también quería. Bien, perfecto. Solo una acotación que la reglamentación que nosotros sí tenemos indica que tiene que ser el análisis hecho en el producto final, ¿ya? Análisis en el producto final, que ya se expende al consumidor. Por lo tanto, en este sentido, por ejemplo, claro, para las avenas, para todo lo que es chequeo, ver que todo el proceso esté bien y esté correcto, en este caso serviría súper. Y los alimentos ya en su empaque final deberían ser analizados por un tercero, porque eso les permite tener la hoja para presentarle a los otros. Sí. Perfecto, buena aclaración. Muchas gracias, Amaya. Después, Javier les pregunta a ambas, voy a partir en su orden. Dice, mucho gusto en conocerla, doctora Dayútolo. ¿Existe algún material de referencia certificado de gluten para validar método ELISA en laboratorio y que pueda recomendar? Sí, el único material de referencia certificado es el del Prolamin Working Group, que es el PWG, es el que elabora el material de referencia para hacer ensayos de fortificación. Después, si quieren, les puedo pasar el contacto para que lo puedan adquirir. Materiales de referencia que no sean certificados, bueno, R-Biofarm cuenta con materiales que son 3 niveles diferentes de contaminación con gluten para que los puedan utilizar para validar un método, pero no son certificados, son solamente materiales de control de calidad. Perfecto, gracias. Doctor Oyarzún, dice Javier también, ¿qué problemas ve usted en la utilización de avena en alimentos libres de gluten, que no estén relacionados a la contaminación con granos de otros cereales? Ya, esto ha sido bien polémico y yo cada cierto tiempo me gusta mucho ir viendo si va cambiando esto. Siempre es tema porque hacen reuniones en el Prolamin Working Group siempre y siempre sale a relucir la avena. Entonces, hay algunos que dicen que existe algún grupo específico de pacientes que sí presenta reacción contra la avenina, ¿ya? Pero todavía no está tan claro que eso sea así de cierto, y por lo general están todos los otros que dicen que el único problema de la avena es que se contamina con cebada, centeno o trigo. Y entonces esto todavía no está resuelto. Yo tengo entendido que además, bueno, de hecho, cuando uno va a trabajar en la avena, cuando uno le llega avena al laboratorio, uno hace un protocolo especial, porque se trabaja con mayor cantidad de muestras, porque uno anda buscando la contaminación provocada por el trigo, el centeno y la cebada. Para determinar la avenina, van a venir, o ya está casi lista, hay otro kit que nos permite determinar la avenina propiamente tal. Pero, insisto, todavía no hay un acuerdo científico ya establecido en que la avenina es, entre comillas, mala para todos. Hasta la hora no lo es, y el problema es la contaminación con los otros cereales. Perfecto, gracias Amaya. Cristina, no sé si puedes reforzar algo o... Está bien eso. Sí, Normalmente la enfermedad celíaca, aunque se dice que es una enfermedad que se destruyen las vellosidades por las prolaminas de avena, cebada, centeno y trigo, se sabe que la sensibilidad del paciente celíaco a la avena está dada básicamente por la contaminación con gliadina proveniente de trigo. Igual hay kits en este momento, hay un kit que se llama de gluten total,
que detecta también las prolaminas que pueda haber en los productos con avena. Perfecto, muchas gracias, Cris. Carla nos pregunta, si analizo una avena o cebada por método ELISA, ¿lo esperado es que el resultado sea positivo, por la presencia de sus correspondientes prolaminas? Sí, sí. Si uno analiza una avena o una cebada pura, por el ensayo de ELISA da positivo. Perfecto. La avena, dependiendo de la cantidad de contaminación con trigo que tenga, pero sí da positivo. Bien. Daniela no hace una pregunta, pero dice muchas gracias a Amaya y a Cristina, pues me han clarificado aún más conocimientos del diplomado de gestión de gluten y alérgenos. Carla vuelve a decir, a un laboratorio de ensayo llegan gran cantidad de matrices para análisis de gluten. ¿En qué matrices es aconsejable validar? A ver, es aconsejable validar. A ver, vamos a hablar lo que es teórico de lo que es práctico. Yo no puedo validar todas las matrices, porque si a mí un día me llega una galleta y otro día me llega una galleta de otra marca, son matrices diferentes, por más que las dos sean galletas. Entonces, lo que normalmente se hace es probar que en un producto habitual, por ejemplo, lácteos, si yo lo contamino con gluten, después lo puedo detectar y lo puedo cuantificar. Entonces, tengo que hacer leche líquida, leche en polvo, leche entera, leche descremada, leche UHT, leche fortificada, no, porque comercialmente no tiene significado. Entonces, normalmente se valida por grupos de alimentos, procesados, panificados, lácteos, jugos, ¿sí? Perfecto. Se hace un protocolo en general y se valida. Si llega un producto muy complicado, que es la primera vez que lo analizamos, no hay en la bibliografía conocimientos, entonces sí lo tengo que validar. Pero si no, por grupos de alimentos y demuestro que me está funcionando en mi laboratorio. Perfecto, gracias, Cris. Amaya, no sé si hay algo más que... Con respecto a la avena, antes de la pandemia nosotros estábamos en una mesa de trabajo con el MinSal, el ISP, en el INTA, y estábamos justamente trabajando porque no sé si han leído los artículos, pero lamentablemente hay una contraposición en que dice que un alimento para poder tener la espiga techada y ser libre de gluten no tiene que contener avena, pero podemos determinar que hay avenas libres de prolamina, o sea, de gluten, y que en el fondo no le harían nada. Entonces, tenemos dos artículos que en el fondo chocan entre ellos, y eso ha sido un dolor de cabeza porque va a haber que reformular esos artículos. Y lo otro es que también se puso en la mesa que para muchos productos es necesario hacer no el análisis de ELISA, sino que el competitivo, como decía Cristina, para muchos tipos de productos, pero lamentablemente el competitivo tiene un punto de corte más alto. Por lo tanto, quizás próximamente vaya a haber un cambio en el punto de corte de Chile, y yo creo que finalmente deberíamos como región tener un solo punto de corte, porque así sería mucho más fácil la importación y la exportación de alimentos. Yo creo que Cristina está de acuerdo conmigo. Absolutamente. Pero eso también es un tema de discusión, o sea, no crean que está todo dicho en este tema del análisis de gluten, hay muchas cosas que siempre se están viendo, que siempre se están analizando, porque lo más importante es asegurar un producto inocuo, tanto para el celíaco, que es muy importante, o para el alérgico, que es muy, muy importante, como las personas que también tienen una decisión de adoptar una alimentación sin gluten. Perfecto, súper. Bueno, ya vamos a ir terminando. Les aviso a todos los que se quedaron que ya está en el chat el link para que contesten la pequeña encuesta para que reciban su certificado. Y por último, yo les quiero hacer, mientras las personas van contestando su encuesta, yo les quiero hacer una pregunta a ambas.
y la pregunta es súper simple, yo los conozco y les agradezco de partida lo que han hecho hoy día, pero quizás hacer una pregunta un poco más práctica y decir, Amaya, ¿en qué InnoAnálisis hoy día puede ayudar a todas las personas tanto personas o laboratorios o pequeñas empresas, pequeños productores, que hoy día están tratando de hacer productos libres de gluten o están trabajando en esto? Y lo mismo para Cristina desde el punto de vista de RBiofarm, ¿en qué hoy día podemos ayudar a estas personas a llevar más adelante esta carrera? Bueno, muchas gracias, Marcelo. Mi visión o lo que yo quiero hacer es poder asegurar un análisis de alta calidad con toda la experiencia que yo tengo puesta, pero a un precio bastante más moderado, y además poder otorgar un asesoramiento a las personas, sobre todo a las pymes, que quieren salir adelante, quieren ofrecer un producto novedoso y nuevo para esta gran comunidad de alimentación sin gluten. Poder ofrecer un análisis que les va a dar mucha seguridad y mucha tranquilidad, pero a un costo más moderado, digamos. Eso sería he bajado costos de otras cosas. Perfecto, perfecto. Ahondando en lo que dice Maya, bueno, ella fue la persona que más me insistió en que hiciéramos esto, que teníamos que decir, justamente por lo último que acaba de decir, que no está todo dicho. Nos conocimos hace ya bastante tiempo, cuando ella estaba haciendo los análisis en el INTA, le gustó la forma en que trabajaba en RBiofarm y obviamente nos ha distinguido desde ahí con su amistad, y siempre hemos topado en la parte que nos une, que es tratar de hacer que esto se haga conocido. Y voy a tomar lo último que dijo Maya, porque me parece que todavía es más importante que el costo, que es el tema del asesoramiento. Amaya está muy metida, lo tiene muy metido en su ADN, de tratar de asesorar a la mayor cantidad de gente para que lo haga de la mejor manera posible. Así que importante eso, Amaya, te lo agradezco, de verdad un lujo contar con tu participación hoy día, y le doy la palabra a Cristina para que nos diga también RBiofarm Latinoamérica. Yo no les voy a contar toda la ayuda que me ha brindado a mí, solamente quiero que ella diga en qué nos puede ayudar a todos los de Valle que está hoy día RBiofarm. Nada, RBiofarm es una empresa que les provee los sistemas de calidad para que puedan hacer sus ensayos en planta, en laboratorios. Tiene todo el portfolio de kits, desde las tiras de flujo lateral, los ELISAs, tanto sándwich como competitivo. Tiene ahora un ensayo para gluten total, donde está incluida la avena. También tiene ensayos de kits para hacer ensayos de PCR. Pero básicamente lo que tiene, a diferencia de otras empresas, RBiofarm, es que estamos todos nosotros asesorando. O sea, no es una empresa que crezca por un tema netamente comercial. No vendemos gaseosas, vendemos asesoramiento, en el sentido de que les podemos dar todo el apoyo que necesiten para el proceso que necesiten, independientemente de la venta del producto o no. Por eso les dejé el mail al final de la presentación. Tanto Amaya como yo tenemos muchísima bibliografía, y la bibliografía en el ambiente científico es pública. Entonces, si la necesitan, a disposición para lo que necesiten. Así que igual, gracias Marcelo, porque nada, a veces te da como un poco de vergüenza que digan eso, pero bueno, como verán, es cierto que no me puedo pintar por el tema de la pandemia, pero las canas tengo muchas tema, una niña. y que lo que podamos ofrecerles con todo gusto, y la verdad que gracias por estar escuchándonos. La verdad es que, bueno, agradecido de estas dos mujerazas que nos han hecho estas presentaciones. De verdad, un lujo para mí compartir con ustedes, un lujo para todos los que estuvieron oyéndonos, para todos los que creyeron, para todos los que se involucran en hacer productos cada vez más libres de gluten, para atender a una comunidad que realmente lo necesita, como dicen tanto Amaya como Cristina. No olviden contestar la encuesta para que les llegue su certificado, y de verdad ratificar y terminar con esto último.
Tanto hablo por Amaya y por Cristina, están a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Y GEIA, por supuesto, desde ya contamos y hemos unido los principios tanto con Innova Análisis como con RBiofarm para ser ese intermediario que se pueda necesitar en Chile para ayudarles en todo lo que puedan necesitar. Así que desde ya, muchas gracias, espero que lo hayan pasado bien y que haya sido 1 hora y media de verdad inversión para ustedes para ser cada día mejores. Muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo evento. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao.